encubierto. Entonces, por eso explica el doctor que en algunos casos se ha permitido que la defensa técnica sí tenga contacto directo con el agente encubierto y no el imputado, para no desenmascararlo, imagino. Claro. Eso ha sido atacado también por la defensa, y la Cámara de Casación en varias oportunidades ha entendido que sí se viola el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que solamente el imputado conoce por haber estado relacionado o vinculado directamente con el hecho de la conducta que se investiga, y no la defensa, que por más que tenga un contacto fluido con su defendido, no maneja determinados detalles que pueden ser útiles preguntar o repreguntarle al testigo y que hacen directamente su derecho de defensa. En esos casos se ha visto favorecido el imputado. La Cámara Nacional de Casación Penal, en el sistema federal, es la que conoce los recursos de casación. Nosotros hemos ya señalado que, por ejemplo, en el sistema de Córdoba, de acuerdo al organigrama de las funciones de cada tribunal, quien conoce y resuelve el recurso de casación es el Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Córdoba. Cuando la competencia es federal, las sentencias definitivas o que causen un gravamen irreparable son susceptibles de recurso de casación, y quien conoce y resuelve ese recurso es la Cámara Nacional de Casación, que tiene varias salas y que tienen sus asientos en Capital Federal. Entonces, el agente encubierto en realidad está bastante criticado dentro de la jurisprudencia misma. La Cámara Nacional de Casación, quien incluso dicta fallos plenarios que pueden vincular a los inferiores, tendría alguna crítica sobre la implementación de esto. Son muy estrictos en cuanto al control de las garantías del imputado y de que no se vulnere el derecho de defensa. No obstante, hay otros pronunciamientos en donde han sostenido el medio de prueba. Por ahí empezamos mal, pero en realidad este tipo de delincuencia requiere que se utilicen este tipo de medidas de investigación o de métodos de investigación, porque como decías vos recién, es muy difícil penetrar en determinadas organizaciones o en determinados ámbitos, y en algunas oportunidades y la única forma es introducir un miembro de la fuerza de seguridad dentro de la organización para poder conocer cómo es su funcionamiento interno o obtener datos que de otra forma no podrían ser obtenidos, un número de teléfono, vías por donde ingresa la droga, el estupefaciente, hacia dónde va. Todo ese tipo de información es muy difícil de conseguir con un medio externo. Se puede, pero es muy complicado. Y estando introducido el agente encubierto en este tipo de organizaciones y a los fines de recabar datos, como decía usted, para su desbaratamiento, ¿se le permite que a los fines de cumplir con esa función pueda incurrir en alguna conducta delictiva? Porque le doy un ejemplo. El transporte de estupefacientes está prohibido, evidentemente. Trasladar de un lugar a otro material estupefaciente. A los fines de desbaratar, uno por lo que ve generalmente en las películas, no sé si funciona en la práctica así. ¿Se encuentra permitido que el agente encubierto pueda manipular droga, llevar de un lugar a otro, consumir droga? Está permitido que el agente encubierto cometa determinadas actividades ilícitas, y está previsto ya que esa conducta no se va a punir si el agente se vio obligado para cumplir su cometido, se vio obligado a realizar determinadas acciones. Con un límite legal, por supuesto, no puede infligir ningún castigo físico, tiene una serie de limitaciones, no es que puede salir a hacer cualquier cosa el agente encubierto. Pero evidentemente que si nosotros vamos a introducir una persona en una sociedad ilícita, una asociación ilícita, o en este tipo de actividad criminal, no podemos esperar que el agente encubierto se comporte como un ciudadano común. Evidentemente, el solo hecho de vincularse, de acuerdo a la ley de estupefacientes, ya encuadraría en una figura penal. O sea que ya el solo hecho de estar inmiscuido en la organización, como mínimo, sería una confabulación. O sea que su conducta es ilícita, pero le está permitido justamente para un fin mucho mayor, que es la protección de determinados bienes jurídicos que la ley considera más importantes. Y siguiendo con el tema del agente encubierto, en la práctica, por ejemplo,
Bueno, usted ya es funcionario de hace tiempo, pero trabaja de hace muchos años dentro de la justicia federal, en la Secretaría Penal. En Córdoba, ¿se ha utilizado esta figura? En Córdoba se ha utilizado esta figura en escasas oportunidades. Y la respuesta es, o sea, uno dice, ¿por qué? Si teniendo esta herramienta, ¿por qué no se utiliza? Es bastante complicado para la fuerza de seguridad, formar una persona que tenga un perfil que sirva para realizar este tipo de actividades. No cualquier persona está preparada para introducirse en una organización criminal. No solamente una preparación técnica, sino una preparación psicológica. Además de eso, se requieren medios económicos que están previstos en la legislación, como un montón de cuestiones administrativas, como la recuperación del adicto, que también está prevista, pero que no tenemos medios como para solventar, no tenemos medios económicos como para afrontar ese tipo de gastos. Más en el interior. Si supongamos que nosotros logramos introducir un agente encubierto en una organización criminal, y la identidad del agente encubierto es descubierta por estos miembros de la organización. Lo primero que tiene que hacer el juez, porque está previsto porque es una obligación legal y humana, es salvaguardar la seguridad del agente encubierto y de su familia. Olvidémonos de todo lo que vemos en la película, que aparece a la semana viviendo en otro estado. Imagínense que nosotros acá para tener un DNI nuevo tardamos 6 meses. Estamos en Argentina. No, es poco probable que lleguemos en pronto tiempo a poder utilizar esta herramienta como corresponde, como se usa en otros lugares. Sí se utiliza con mayor afluencia en Capital Federal, porque tienen una capacidad un poco mayor que el nuestro. Bueno, y brevemente, como para terminar, el arrepentido. El arrepentido, recuerden, es aquel que imputado o condenado también. Solamente imputado. Supuestamente, no, tiene que estar imputado en un delito previsto en la ley de estupefacientes, en la cual mediante datos para proceder al secuestro de material estupefaciente o para la individualización de otros autores que cometen delitos previstos en esa ley, puede obtener una disminución de la pena, incluso inferior a la escala penal prevista. Sí. ¿Cómo sucede brevemente en la práctica el arrepentimiento? Es decir, sinceramente, ¿sí?, la idea de la ley es que el procedimiento que se descubre, o las personas que se individualicen como autores de la ley, no sepan que han sido descubiertos a través de un arrepentido. Claro. Entonces, eso en la práctica, ¿realmente sucede? O sea, el arrepentido no corre riesgo de ser considerado un buchón. Claro. Bueno, el llamado arrepentido, que en realidad es más una persona que proporciona datos, no alguien que se arrepiente de su actividad, sino alguien que proporciona datos después de cometer el delito, porque si se arrepintiese realmente no... Sería ante la conducta. Sería ante la conducta. Proporciona datos que generalmente pueden ser de utilidad para una investigación posterior y en algunos casos para la misma investigación en donde él está imputado. Eso tiene la ventaja de que se le reduzca la pena, y depende de la entidad de la información y el resultado, se le puede hasta eximir de pena. ¿Cómo funciona en la práctica? Es utilizada la figura generalmente por los imputados que la prueba indica que no van a poder salir del proceso sin una condena. O sea que prácticamente se consideran condenados. Entonces, para verse beneficiados, declaran o dan alguna información al tribunal que puede llegar a ser útil. La declaración se toma a puerta cerrada, se suprimen los datos del imputado que está proporcionando esta información, o se hace un certificado extrayendo la información solamente útil para iniciar una investigación. La declaración original se guarda en caja fuerte, y a esa caja fuerte no tiene acceso ninguna persona, ni del tribunal ni siquiera de la fiscalía. O sea que los datos del arrepentido y del testigo de identidad reservada, por lo menos en la parte del proceso inicial hasta que la causa es elevada a juicio, son 100% confidenciales.
quién utiliza esta figura, y generalmente la utilizan, como decíamos recién, la gente que está muy comprometida por la prueba que indica Ahora, que él es el autor. Claro, en la causa donde declara el arrepentido, que, como dijimos, está imputada en un proceso, generalmente, de ley de estupefaciente. No queda nada materialmente en esa causa. En Queda la causa un sobre, principal no queda absolutamente nada. ningún dato. Por supuesto que después se complica en la etapa del juicio, porque cómo hace la defensa técnica para hacer valer la información que su defendido dio, que logró un resultado positivo en otro proceso o en el mismo, sin que los coimputados tomen conocimiento de que fue él el que proporcionó esos datos. ¿Cómo hago yo si tengo un cliente que hace un arrepentido, un defendido mío, en la investigación, en la instrucción, y después estando en el juicio, cuando están por condenar, que le van a imponer una pena severa porque tiene un delito importante, como para decirle al tribunal del juicio, mire, este hizo un arrepentido y el resultado fue posible, o por lo menos investigamos cuál fue el resultado, a ver si podemos lograr una disminución de la pena? Sí. Se hace, generalmente se pide una audiencia con el presidente del tribunal o se presenta un escrito que tampoco es agregado al expediente, y el tribunal oral requiere al juzgado de instrucción información sobre si tal persona brindó datos. El juzgado confirma esa información sin remitirle la declaración, porque eso se mantiene en el estado secreto. Y en base a eso el tribunal evalúa los resultados y después de decir si lo va a tener en cuenta o no, al momento de graduar el monto de pena que le correspondería al imputado. O sea, eso también no figura en el expediente, es algo paralelo. No figura, pero después es algo obvio. Cualquier abogado que tenga un poco de experiencia se da cuenta que si a su defendido le dieron 8 años y al otro imputado que estaba acusado del mismo delito le dieron 3 años, evidentemente es porque ha colaborado con el tribunal. Es algo que es imposible salvar, ni hablar si el abogado del coimputado se entera de alguna forma que el testigo, porque ellos también hablan sobre eso y en cierta forma se filtra, no por el juzgado, pero se filtra entre los mismos imputados, se filtra e insiste para que se lo cite o se incorpore ese tipo de elemento de prueba como un elemento de prueba en el juicio. Eso ya es mucho más complicado. Bueno, doctor. En definitiva, en general, todos los datos que brindan los arrepentidos, la gran mayoría, no llegan a ver la luz, el procedimiento, hasta mucho tiempo después de que el imputado en concreto va a ser juzgado. Claro. Entonces los tribunales no lo pueden tener en cuenta y después eso se usa a través de un recurso de revisión. Muy amable. Bueno, alumnos, terminamos este bloque. Nos vemos en el siguiente. Alumnos, ingresamos al último bloque de este módulo 2. En este momento vamos a ver todo lo relacionado a medidas de coerción procesal personal del imputado. Hemos dicho anteriormente que el estado de inocencia no es incompatible con la posibilidad de implementar algunas medidas de coerción en perjuicio del encartado. Dentro de las medidas de coerción vamos a ir de menor a mayor. La primera es la citación, que está prevista en el artículo 271 del Código Procesal Penal de Córdoba. La citación no implica la privación de libertad, sino simplemente la obligación del imputado de comparecer un día y hora fijado a la fiscalía o al tribunal que lo cite. Ahora, si ese imputado no comparece a la citación y no justifica legalmente esa incomparecencia, ahí sí podrá ser conducido por la fuerza pública.
esto de citación no solamente es aplicable al imputado, sino también a los testigos que legalmente fueron citados y no comparezcan. La detención, prevista en el artículo 272, ya sí es una medida de privación de libertad. Pero como se produce en el primer momento de la investigación, que no requiere todavía que se le haya tomado declaración del imputado, podemos decir que esta privación de libertad es breve. Es breve en cuanto a su tiempo de duración. Por ello, la ley procesal exige, como estado intelectual, los motivos bastantes para sospechar la participación punible del imputado. Es decir, el valor de la prueba que debe tener el fiscal para poder ordenar la detención es el de la sospecha. Sospecha fundada en pruebas, de allí los motivos bastantes para sospechar. Pero decimos que es breve en cuanto a su duración, porque el Código Procesal establece que, tomada declaración al imputado, el fiscal tiene 10 días para resolver su situación, ya sea disponiendo la prisión preventiva o ya sea ordenando su recupero de libertad. Por eso simplemente se exige ese estado intelectual de sospecha. Ahora, volvemos a conocimientos básicos y elementales de la privación de libertad. Para que ésta no sea incompatible con el estado de inocencia, debe ser necesaria a los fines de garantizar los fines procesales. Por eso, el artículo 271 del Código Procesal Penal establece que para la detención también se deben dar los requisitos que se rigen para la prisión preventiva, que vamos a ver más adelante. Finalizados esos 10 días, que, aclaro, es un plazo ordenatorio, ya que no es un plazo en el cual sí o sí se debe respetar, y en la práctica, si bien se respeta, no siempre es así. Una persona puede estar detenida por un mes, por ejemplo, un mes y medio, depende de la complejidad del caso. Pero llegado el momento de resolver si el fiscal debe continuar esta detención en perjuicio del imputado o no, si considera que es necesaria la privación de libertad, ya debe dictar la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa en nuestro sistema. Y es más gravosa en cuanto a su duración, porque decíamos que la detención no debería durar más de 10 días a partir de la declaración del imputado. Por el contrario, la prisión preventiva, si se mantienen las condiciones por las cuales fue dictada, puede durar hasta 2 años. E incluso, en casos complejos de investigación, se puede prorrogar hasta 1 año más. Es decir, que la prisión preventiva puede durar hasta 3 años. De allí se ven que la medida de coerción es mucho más grave que la detención. Ahora, como es de tal gravedad, exige, por una parte, que se le haya tomado declaración al imputado. No se puede dictar la prisión preventiva sin previa declaración del imputado. Si el fiscal omitió receptarle esta declaración, esa prisión preventiva va a ser nula, porque el Código establece la previa declaración del imputado bajo sanción de nulidad. Asimismo, como decíamos recién, tiene una duración extensiva, mientras se mantienen las condiciones por las cuales fue dictada, la ley adjetiva, el Código Procesal, establece que el caudal probatorio, el valor de la prueba, ya no es suficiente que produzca un estado intelectual de sospecha, de motivo bastante para sospechar. Ahora la ley dice que el estado intelectual requerido es el de probabilidad. Dice la ley, elementos de convicción suficientes para estimar como probable la participación del imputado. Es decir, que los elementos de cargo sean superiores a los elementos de descargo. Esto se justifica, como decíamos recién, por la duración excesiva de la prisión preventiva. Para dictar la prisión preventiva, el Código Procesal establece 2 incisos. El inciso primero, que dice, en caso de condena, aparezca como no procedente la condena condicional. Recordamos que la condena condicional es aquella que es primera condena y el segundo requisito que no supere los 3 años. Entonces,
el primer inciso establece que, de acuerdo al delito que aparece ejecutado, no fuera procedente la condena condicional. Y el inciso segundo, aun cuando procediera la condena condicional, existieran indicios vehementes de que el imputado va a entorpecer la investigación o eludir el accionar de la justicia, es decir, poner en peligro los fines del proceso. Se ha discutido respecto de este inciso primero si es suficiente que la condena, al ser efectiva, justifique la prisión preventiva. Eso se ha discutido mucho y hay mucha jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, tribunales generalmente de Buenos Aires, en los cuales se ha sostenido que la prisión efectiva no es suficiente para dictar la prisión preventiva. Es decir, sostener que una persona que en caso de condena va a sufrir prisión efectiva, no se puede derivar razonablemente que esa persona va a eludir el accionar de la justicia. Es decir, existe una presunción, se dice, de que quien va a ser condenado a prisión efectiva se va a eludir, se va a fugar. Hay jurisprudencia importante que ha dicho esto no es así. Debe existir otros elementos que justifiquen ese indicio, que demuestren esa peligrosidad procesal. En Córdoba, el Tribunal Superior establece que esta es una presunción juris tantum, pero establece, para desvirtuar esa presunción juris tantum, condiciones que son, dice el Tribunal Superior, circunstancias que escapan del ciudadano común. Esto de tener domicilio, tener trabajo y tener familia no es suficiente para enervar esta presunción de fuga. Entonces, en la ciudad de Córdoba, lamentablemente, aquellas personas que están siendo investigadas por un delito que en caso de condena va a ser de prisión efectiva, la mayoría de los casos sufren un encerramiento preventivo. Ahora, esta prisión preventiva también establece causales por las cuales se puede disponer el cese de la prisión. Y así tenemos, por ejemplo, cuando haya desaparecido las condiciones o nuevos elementos demuestren que no es necesaria la prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso de que se investiga una persona un robo calificado por uso de arma, que tiene una escala penal grave, que en caso de condena va a ser efectiva, pero después a través de una pericia se demostró que el arma no era operativa, era un arma de juguete, entonces se disminuye la escala penal por la aplicación de la figura penal de arma no operativa, que establece una pena de 3 a 10 años de prisión. En ese caso, hay nuevos elementos que pueden determinar que no sea necesaria esa prisión preventiva. Otra forma de cese de prisión preventiva es el acuerdo coincidente que se establece entre fiscal de instrucción, juez de instrucción y cámara de acusación. En ese caso, con cámara de acusación, si ambos sujetos, los tres sujetos, establecen que no es necesaria la prisión preventiva, se puede disponer su cese. Otro es el principio de proporcionalidad, cuando la prisión preventiva puede ser más gravosa que la pena misma, en ese caso también se debe disponer, y también el tiempo de duración que decíamos recién, de 2 años, que puede ser prorrogable en ciertos casos hasta 1 año más. El arresto, otra de las medidas de coerción, es aquel que se produce en los primeros momentos de la investigación y que no se puede determinar en ese primer momento quiénes son los responsables y quiénes son los testigos. Y como no es suficiente una orden de no dispersión, se permite el arresto de todos hasta un plazo máximo de 24 horas. Por eso es un plazo fugaz. Una vez vencido ese plazo, nada impide de que se pueda detener o privar de libertad a los responsables del hecho. La aprehensión es aquella que se produce en flagrancia o cuasi flagrancia. Si la aprehensión es pública, es decir, producida por un funcionario público, el funcionario público de la policía, por ejemplo, auxiliares de la policía, ellos tienen la obligación de proceder a la aprehensión. Si un policía ve que se está cometiendo un delito, él tiene la obligación de aprehenderlo. En cambio, la aprehensión privada es una mera facultad. El particular, cualquiera de nosotros que ve cometer un delito, no tiene la obligación de aprehenderlo, sino que tiene la facultad de hacerlo. En caso que decida hacerlo, deberá poner a disposición a la autoridad judicial competente en forma inmediata. Pasamos al siguiente esquema, y es para determinar la diferencia entre jurados populares y jurados escaminos.
Actualmente en Código de Córdoba coexisten los dos sistemas, que tienen grandes diferencias. Una de ellas es que el jurado popular es obligatoria su integración. Es decir, si se va a juzgar uno de los delitos que establece la ley 9182, la integración es obligatoria. En cambio, el escabino o el escabinado, la integración es facultativa, solamente si la piden alguna de las partes. La otra diferencia en que el jurado popular está integrado por 8 titulares y 4 suplentes. Es decir, claramente los populares son mayoría que los jueces técnicos. En cambio, el jurado escabino está compuesto por 2 solamente, por ende siempre son inferiores al número de los jueces técnicos. Otra diferencia entre una y otra de trascendencia es que el jurado popular es como ustedes ven en las películas estadounidenses. No pueden interrogar, no interrogan ni a testigos ni al imputado. En cambio, el escabino sí interroga tanto al imputado como al testigo. En el jurado popular, estos votan solamente las cuestiones relativas a la existencia del hecho y la participación del imputado. No votan, es decir, sobre cuestiones incidentales, no votan sobre la calificación legal, no votan sobre la pena, no votan sobre la indemnización ni las costas. En cambio, el jurado escabino vota sobre todas las cuestiones. Asimismo, en el jurado popular, sobre estas cuestiones de la existencia del hecho y la participación del imputado, votan los 8 titulares y los 2 vocales, es decir, no vota el presidente. El presidente va a votar sobre esas cuestiones solamente en caso de empate. Como hay 8 titulares y 2 vocales, integran un número de 10. Si la decisión es 5 por la absolución, por ejemplo, y 5 por la condena, eso implica que hay un empate. En ese caso solamente vota el presidente. Después, los 3 jueces técnicos, es decir, los 2 vocales y el presidente, van a votar sobre los incidentes, van a votar sobre la calificación legal, la pena y la indemnización. En cambio, en el jurado escabino, estos votan sobre todas las cuestiones. En el jurado popular va a desarrollar la fundamentación lógica legal aquel vocal que ha compartido con la decisión de los populares. Es decir, si hay 2 populares que coinciden con un vocal y 6 populares que coinciden con otro vocal, cada uno de esos vocales va a fundamentar la decisión lógica legal. Ahora, si hay algún popular que no compartió con un vocal, en ese caso la fundamentación lógica legal la va a hacer el presidente. Bueno, pasamos ahora a las palabras claves de este módulo. Dijimos, la privación de libertad durante el proceso solo de forma excepcional, cuando sea indispensable para garantizar los fines del proceso. Toda medida de coerción debe ser interpretada restrictivamente. La detención es una breve privación de libertad. No puede, en principio, durar más de 10 días a contar de la declaración del imputado y el estado intelectual que se exige es el de sospecha, motivo bastante para sospechar. La incomunicación es una agravación del encierro del imputado y solamente puede ser dispuesto por un juez y no puede durar más de 2 días. El arresto es una privación de libertad fugaz que no puede durar más de 24 horas. La aprehensión en flagrancia puede ser pública, en cuyo caso es obligatoria, o privada, en cuyo caso es facultativa. La prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa y como consecuencia el estado intelectual es el de probabilidad y sí requiere, a diferencia de la detención, la declaración previa del imputado. En caso que se produzca la detención o la aprehensión, el imputado o su defensa puede solicitar el recupero de libertad, previsto en el artículo 280 del Código Procesal Penal. En caso de que se dicte la prisión preventiva, la defensa del imputado puede solicitar la cesación de la prisión preventiva, artículo 283 del Código Procesal Penal, que hablábamos recientemente. Si el imputado se encuentra en su libertad, el imputado o su defensa pueden solicitar lo que se llama el mantenimiento de libertad. Es decir, en aquel caso donde comparece a su estudio jurídico una persona que ha sido denunciada por un delito. Y le dice, mire doctor, yo quiero asegurar este estado que no me detenga. Entonces, en ese caso, lo que se presenta es un mantenimiento de libertad que está previsto por el artículo 270 del Código Procesal
de Córdoba. La investigación penal preparatoria, por regla general, la lleva el fiscal de instrucción y solo cuando alguno de los imputados tenga privilegios constitucionales, la va a llevar a cabo el juez de control. La fase crítica es donde el fiscal, si lleva a cabo la investigación, va a resolver o formular el requerimiento de citación a juicio o el pedido de establecimiento al juez de control. Por último, el juicio penal común presenta como etapas los actos preliminares, el debate y la sentencia.